quería presentaros a Toni para ya no seguir más con esto. Toni Comella, yo creo que es un rara avis no solo en España, en el mundo, ¿no? Es decir, es un personaje, todos somos raros y especiales, pero bueno, tiene ese punto realmente de indefinición, ¿no? De no saber si es artesano, si es industrial, si es no sé cuántas cosas que puede llegar a ser, ¿no? Ha participado pues en muchas bueno, de alguna forma posiblemente para nosotros sea el radicalizador del mundo de la cerámica. Nos ha conseguido abrirnos nuestros ojos a unas posibilidades que hasta ese momento nosotros no éramos capaces de imaginar. Nos ha permitido de alguna forma dar un soporte, sobre todo... ¿Y quiénes sois vosotros? Los arquitectos. Vale. que sin él no tendríamos, ¿no? Lo veréis a través de las imágenes que están sirviendo de continuo en rotación ahí, y ha llevado todos los premios imaginables y posibles, y simplemente pues nos va a contar hoy su sociedad. Agradezco enormemente la oportunidad de colaborar en este proyecto por muchas cosas, por egoísmo, por solidaridad, por conocimiento, etcétera, ¿no? Para mí es importante el que la cerámica, básicamente, el que la cerámica sea una materia presente en disciplinas como las que forman este ciclo de 12 miradas. Para presentarme, yo soy la tercera generación de familia que tradicionalmente se ha ganado la vida con la cerámica. Mi abuelo empezó haciendo cerámica popular, ollas y cazuelas. Mi padre y mi tío siguieron este oficio familiar vendiendo ollas en el mercado de Granollers. Mi padre quiso ser escultor y utilizó este oficio familiar para hacer su obra personal. Cuando falleció mi padre al año 85, yo seguí el taller familiar, pero con otro aspecto totalmente distinto, que es la aplicación de la cerámica en la arquitectura. O sea que cada generación ha ido haciendo cerámica, pero de una manera totalmente distinta. Mi hijo es la cuarta generación, no sé qué hará, de momento me acompaña. O sea, empezamos en el año 1880 y hemos resistido estando de pie hasta hoy. Una parte muy importante del por qué hago lo que hago es la convivencia con mi padre, más que con mi abuelo, que queda más distante. De mi padre aprendí la técnica, pero aprendí algo más complejo que la propia técnica. Yo como adolescente las sobremesas se me hacían eternas. O sea, cuando podían me escapaba porque las sobremesas de mi casa podían terminar con la cena y acostarnos tarde. Por su trabajo, por su obra personal, por mi casa pasaban escritores, poetas, músicos, etcétera. Y yo en este momento, bueno, oía un run run, pero que de mayor me ha acompañado absolutamente para tener la sensibilidad de interpretar los proyectos arquitectónicos. El trabajar con la arquitectura para mí es un privilegio, porque cada día el sol amanece distinto. Cada proyecto es un mundo con unas particularidades y por lo tanto tenemos una vida que es muy poco monótona, afortunadamente. Para producir la cerámica que estamos haciendo tenemos varios procesos de elaboración. El que utilizamos más es el sistema de extrusión, que es a partir de un molde metálico producimos unas piezas que es una sección longitudinal que vamos cortando. Otro proceso es a partir de barro blando, con moldes simples, prensamos para conformar la pieza. Para volúmenes más complejos utilizamos el sistema de colado
como el que utiliza, digamos, en el 90% o 100% Sargadelos, por ejemplo, ¿no? Saben muchísimo los de Sargadelos. Y finalmente, una pequeña parte lo producimos por sistema de prensado por rotación. El trabajar con todos los sistemas a la vez nos permite adaptarnos a las características de cada proyecto que nos llega. Ayer estuve en Sargadelos y continúo yo estando impresionado con... Ya lo conocía, estuve en Sargadelos hace 25 años, conocí todavía a Isaac, y haciendo cosas totalmente distintas. Yo no hago porcelana, ellos hacen colaje siempre, yo en parte, pero tenemos como una filosofía parecida, que es de Isaac, que era el hombre orquesta, que se hacían y continúan haciéndose las pastas, los esmaltes, los utensilios. Todo esto me da un respeto enorme, y nosotros paralelamente hemos hecho estos mismos pasos, ¿no? El producirte tú los esmaltes, las pastas, los útiles, te ayuda a la adaptación a los proyectos que te llegan. Cuando un arquitecto me pide colaboración o pide que trabajemos juntos, lo primero que digo es: ¿qué es lo que quieres? No lo que yo puedo hacer, sino ¿qué es lo que quieres? Y luego intento yo llegar a lo máximo que puedo para solucionar su idea. Todo tiene unos límites y negociamos y nos encontramos en un punto que sea factible. Esto yo no sé, como ha dicho Carlos, si esto es artesanía, si es industria, si es arte. Lo que me he dado cuenta con la edad es que con el libro que publicó la Architectural Association, veo que todos los proyectos que hemos hecho, cuando los ves condensados en un libro, todos tienen un cierto hilo conductor. Claro, esto realmente sí que lo hemos aportado nosotros, porque los proyectos son distintos, pero esto me convence de que algo aportamos. Esto es arte, esto es artesanía, no lo sé, ni me importa demasiado. O sea, no me importa saber lo que soy. En fin. Somos un taller muy pequeño, somos 12 personas en estos momentos. Desde el 1880 que empezó, creo que el máximo que hemos sido son 14 personas y el mínimo 8, o sea que somos bastante constantes. Y siempre hemos intentado mantener un equipo que te permita abordar proyectos de cierta envergadura. Hemos intentado utilizar tanto como podemos la tecnología actual, pero sin perder el origen del concepto cerámico. Para mí el concepto cerámico es ir a favor de que la cerámica siempre parezca cerámica. Quiero contar una anécdota que en la última exposición, en Cebisama, la última exposición que se hizo en Valencia, una empresa me mostraba como una gran ilusión de que había una pieza enorme, perfectamente bien hecha, que la mitad parecía parquet y la otra mitad parecía mármol. Y estaban todos los directivos allí, yo no me pude aguantar y dije: este es el punto de inicio. ¿Por qué no imitan la cerámica? ¿No? A mí me aterra mucho que la industria cerámica produzca cerámica de alta calidad, high-tech, para imitar otros materiales, o sea, para subyugarse a otros materiales, o sea, para hacer un subproducto más económico que el propio material. Y la mayoría de cerámica esta que se produce es kitsch. Cuando quieres imitar el cortén, cuando imitas el parquet, cuando imitas el mármol, es subvalorarte delante de otros materiales. Yo creo que la cerámica debe tener su propio lenguaje, su propia calidad. Otro problema de la fabricación masiva de la cerámica es la pérdida de la tercera dimensión,
creo que es un lujo que no nos podemos permitir. El volumen es importante porque con el volumen jugamos con la luz, jugamos con las sombras, etcétera. Y el 90% de la cerámica que se produce es en 2D, es plana, con una impresión que es más cerca de la impresión de tintas que del concepto cerámico. Esto no quiere decir que yo sea contrario a la utilización, que quiera ser un retrógrado y de hacer una cerámica, digamos, antigua, de ninguna manera. Por ejemplo, en estos momentos estamos terminando un proyecto por el cual hemos adquirido un robot. Un robot se asocia directamente a echar a alguien a la calle, a un trabajador a la calle. Nosotros usamos el robot para hacer cosas que no podemos hacer normalmente. Estamos haciendo un proyecto que hemos programado en colaboración con la IAC, el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Hemos programado de tal manera el robot que una pieza de extrusión, que como he dicho siempre es un churro, una pieza regular que se va cortando, siempre tenía la sensación de que habíamos evolucionado poco y que siempre fabricábamos piezas iguales en la extrusión. Entonces quería darle una variabilidad a estas piezas, por lo que pensé utilizar un robot, pero además programarlo a partir de una música, que cada pieza es distinta en función de la música que el robot ha sido programada. Pero además con la particularidad de que el inicio de unas líneas empiezan y terminan en el mismo punto de la pieza. Por lo tanto, todas las piezas son distintas y todas son miscibles. Esto lo estamos terminando, la semana próxima terminamos una fachada de 7 plantas en Barcelona, es una fachada de un hotel. Digo esto porque el horno que utilizamos ahora mismo me puede llamar al móvil si hay una anomalía. O sea que pastar el barro con los pies no es un sinónimo de artesanía ni de mejora técnica. El hecho de que las cosas estén hechas con las manos pueden estar mal hechas con las manos y pueden no ser artesanas, con el concepto artesana. Que yo creo que la artesanía debe evolucionar, debe utilizar las herramientas al máximo que podamos usar. Es lo mismo usar un robot que usar una extrusora o que usar un torno mecánico cuando se tornea. No hay que tornear moviendo el torno con el pie o con la mano, ¿no? Como idea global. La artesanía, además, sobre todo en arquitectura, debe cumplir sí o sí con la normativa vigente, porque si no, no tiene futuro. O sea, si tú haces una pieza para una fachada que no resiste el hielo, los ácidos, etcétera, es inútil que trabajes porque esto es pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, la artesanía creo que tiene que evolucionar para ser útil a las necesidades del siglo XXI. Pero esto se debe hacer sin perder el concepto cerámico que hablaba antes. Ahora me he perdido una cosa que quería adjuntar. Bueno, sí, lo del mundo global. Hace unos años, cuando se empezó a hablar de la globalidad, tuve un verdadero temor de que nuestro sitio no tuviera cabida, nuestro taller no tuviera cabida en el mundo global. Pero a la fin he comprobado que lo global también cansa y que la artesanía tiene un papel importantísimo dentro de esta globalidad, porque si tú no pierdes en esta artesanía una tradición o geográfica o particular, acaba siendo distinta a lo global. La artesanía nunca será una producción masiva, sino que será minoritaria, y no lo digo minoritaria como de clase, sino minoritaria en cuanto a cantidad de producción.
Por lo tanto, me gusta citar una palabra que un crítico de arte que me ayudó mucho en montar exposiciones y tal, que falleció hace 3 semanas, se llama Manel Clot, me hablaba del término glocal, o sea, lo global partiendo de lo local. Y esto creo que para mí es importante y esto crea unas líneas de producción que no quiero perder de vista y que al final acaba uniendo nuestra actitud delante de los proyectos de arquitectura. Dentro de lo global hay otro tema que me preocupa, que es el tema normativo. Yo tenía 14 años, 15 años, en mi casa venía un grafista suizo que hacía la publicidad para Omega y para Swissair, etcétera, y que soltó una frase que dice: en Suiza todo lo que no está prohibido es obligatorio. Y ahora estamos en este punto. Hay tanto miedo al riesgo, hay tanto miedo al pleito, que está coartando la creatividad y la libertad. Y esto ocurre con la enseñanza, con la medicina, con la arquitectura, con la cerámica. Todos estamos presos por la normativa. En estos momentos no sería posible Gaudí en Barcelona. Sería imposible construir La Pedrera o X, y Barcelona vive de Gaudí. Esto creo que es una reflexión que debemos hacer, porque estamos perdiendo libertad cada día que tenemos. El miedo al riesgo nos tenemos que liberar de ello. Dentro de esta relación con los arquitectos tenemos como 3 fases dentro de mi historia desde que falleció mi padre, ¿no? La primera fue colaborar con el Estudio Per de Arquitectura, que estaba constituido por Christian Sirisi, Oscar Tusquets, Lluís Clotet, Pep Bonet, Enrique Stigman. Era un equipo de arquitectos importante en Barcelona en los años 80, que estos me permitieron creer que yo podía ganarme la vida haciendo cerámica para arquitectura. Fue un privilegio contactar con ellos y bueno, me dieron mucha seguridad para seguir. Una segunda fase fue conocer a Enric Miralles, que creo que ha cambiado la vida a más de una persona, y a mí me la cambió. Lo conocí un día por la calle Sant Jaume en Barcelona, un día que llovía, iba con gabardina, él, y nos cruzamos y me dice, nos habíamos visto muy poco, y me dice: te tengo que llamar. Digo, pues llámame, ¿no? Y a partir de aquí empezamos a hablar del Parque Diagonal Mar, del Parque dels Colors de Mollet, y empezamos a hablar. Yo había hecho un mural de fotocerámica, mi segunda vida es la fotografía, y había recuperado procedimientos del 1850, que era alquimia pura, y había hecho un mural para el puerto de Barcelona, y se preocupó mucho por la imagen, y de aquí salió, no sé si tú lo sabes, la idea de la cubierta del mercado de Santa Caterina, que debía ser una imagen de lo que se vendía, de las verduras que se vendían en el mercado. A partir de aquí se hizo una abstracción, porque si algo no era Enric Miralles, era kitsch. Y la imagen de la cubierta de Santa Caterina es una imagen que es un referente a lo que, pero no es una imagen realista de lo que se vende en el mercado, ¿no? Y por último, este síndrome de Estocolmo que arrastro, de divulgar la cerámica siempre que puedo, no como publicidad directa, que luego acaba siéndolo, pero no es un concepto de marketing, por lo que creo que soy muy malo para el marketing. Era el de colaborar con las universidades, con las cátedras de arquitectura, para enseñar a los arquitectos las posibilidades de la cerámica, porque ahora se conoce más, pero era la gran desconocida como
como materia. Se hablaba mucho del hierro, del hormigón, del cristal, pero la cerámica estaba ahí como pasó. Hubo un edificio que hizo mucho daño, que fue el Walden en Barcelona, que se caían las rasillas, y pasamos una travesía del desierto importante. Entonces creí que era importante dar mi tiempo a las escuelas de arquitectura para que se conociera la cerámica. Un día se presentan, me llama Benedetta Llebue, la mujer de Enric Miralles, y dice: tengo dos arquitectos de Londres que se han interesado por la cubierta del mercado y quieren conocerte. Bueno, yo lo recibí como recibo a todo el mundo. Cuando se fueron, el amigo Google me dijo que eran de la Architectural Association de Londres. Yo me quedé un poco temblando porque hace años ya de esto. Y al año siguiente me pidieron si podían hacer un workshop en mi taller. Para citar, la EIA es una escuela que enseña arquitectura no por procedimientos, ¿cómo se llama? El programa, programáticos, no bueno, académicos formales, sino que enseñaba arquitectura a partir del arte, a partir de la abstracción, de trabajar sin escala. Trabajan volúmenes, a mí me costó mucho entender, que pueden ser microscópicos o universales, y me pidieron para hacer un workshop. Me pidieron de ir a Londres. Llego a Londres, es una anécdota que me marcó, por eso lo cuento como me marcaron estas imágenes. Porque el profesor que vino, el arquitecto, me dice: tengo una reunión, entra en esta aula. Y había una chica japonesa que estaba comparando los parámetros de avance de un glaciar de Alaska con los parámetros de un reloj de madera del siglo XVI. O sea, yo no entendí nada. Y sigo ni sin entender. Pero a partir de aquí hicieron el workshop, les dejé el taller, yo les dejo el taller, vienen y hacen lo que quieren. No hay ninguna dirección de trabajo, sino solo corregimos dudas, y ya llevamos 8. Y entonces yo le pedí a Christopher Pearce si podía hacerme un texto sobre mi taller, y me dice: no, haremos un texto, pero lo que haremos será una exposición en Londres y haremos un libro. Y este es un libro que corre por aquí, que es... Bueno, en fin, pues esta es otra parte que nos ha dado otro conocimiento, otro reconocimiento, y esta posibilidad de contar las posibilidades del GRES, de la cerámica para exteriores, el GRES, en las escuelas de arquitectura. Voy a pasar rápidamente porque no sé si me alargo demasiado. Bueno, hay dos textos que para mí son definitorios. Uno de Óscar Tusquets, que lo tituló creo que fue el año 89 o el año 90 que me hizo este texto, que dice, lo tituló El artista que mejora las ideas. Yo no sé inventar sin un fin, yo no sé crear sin un fin, por lo tanto yo no sé si soy artista, si soy artesano, qué soy. Yo necesito una zanahoria delante para intentar cogerla, y entonces cuando tengo un proyecto, entonces saco lo mejor de mí mismo, lo que puedo, y esto me hace evolucionar. Pero yo hacer cosas sin... Lo del robot, por ejemplo, necesitaba tener un proyecto para poderlo aplicar. Me cuesta mucho hacer ensayos sin un fin, ¿no? Y Óscar Tusquets me definió muy bien. Y el otro texto que me define, que es el que está en este folleto, que estará colgado en internet, supongo, es el del sociólogo Iribas, muy amigo de Pachi Mangado, que nos conocimos a través de Pachi, que visitó mi taller y también le pedí un texto y habló de las ambigüedades, contradicciones mías. Dice: Toni el artesano, Cumella el industrial, etcétera, ¿no? Pero yo me siento cómodo con estas ambigüedades,
y cuando mayor me hago más dudo de todo, menos, no tengo nada cierto, y esto me ayuda a afrontarme con las cosas. Vamos a ver. Esta imagen puede que sea la más banal porque es una foto mía, y esta es mi psicólogo. Es cuando estoy saturado voy a montaña y logro, estando en montaña, tener un encefalograma plano, y esto me descarga, me canso físicamente y luego estoy muy bien. Esta otra imagen es el perro hundido de Goya, y también es en recuerdo de... Mi padre tiene mucha influencia sobre lo que estoy haciendo, porque me enseñó a ver los museos. Fuimos al Prado y dice, vamos a ver solamente a Goya, y porque si no vas a salir y vas a saber menos cosas que cuando entres. Y me impresionó esta pintura de Goya, que es el perro hundido, haciendo referencia a mi padre. Cuando yo tenía 18 años, él tenía una exposición en Hamburgo, y en el Vierkunstgewerbe de Hamburgo había una exposición al mismo tiempo que era de mi padre, que era del arquitecto Walter Gropius. Y mi padre me contó con el comisario la planta del Teatro Total de Gropius. Luego supe, de mayor, porque en aquel momento me enteré lo justo, de que Gropius había fundado la Bauhaus, y que la Bauhaus nos ha condicionado a todos, y a mí me continúa condicionando, que fue la participación de artistas en la enseñanza, en divulgar, en llegar a la industria a partir de la creación y del arte. Para mí, que he hecho colaboraciones con artistas, con Federica Amat, con Pep Duran, con Joan Fontcuberta, el fotógrafo, para mí es importante que en el taller pasen cosas, y estas colaboraciones con artistas para mí es un egoísmo, porque creo que ayuda a la gente que colabora conmigo a tener otra distancia que la pieza que va para arquitectura. No es lo mismo hacer un objeto que lo tienes en mano, que una obra de arte, que una fachada que la tienes a 20 metros. Tú debes cuidar mucho más el esmaltado, el espesor del esmalte, el acabado, las deformaciones, etcétera, cuando tienes una pieza cercana. Y esto me ayuda y nos ayuda a vivir a todos, porque también tenemos mucha tensión, no es nada romántico el ser artesano, y menos en el momento que vivimos. Y estas colaboraciones con arquitectos nos ayudan. También en el taller hemos empezado una serie de charlas como la que estoy haciendo hoy aquí, pero que no las hago yo, que hemos abierto como un ciclo que se llama Con motivo de nada, que invitamos a quien nos parece. Bueno, esta es una pieza de mi padre del año 57, que estuvo expuesta ahora en la última Documenta de Kassel, y que es del mismo año que empezó la Documenta de Kassel, y por este motivo fue invitado de honor junto a Man Ray, a Morandi, etc. Pero hago fotografías con una cámara de placas, una técnica Linov, que mi padre cambió cuando yo tenía 6 años por una pieza suya. Y con la cámara viene un libro de Andreas Feininger, hijo del pintor Feininger, y de técnica, que lo había publicado la casa Linov, y me lo leí y aprendí mucho de fotografía con él. También en mi vida ha estado el románico, con Concepción, que me acompaña y me sufre. Cuando éramos novios, pues recorríamos el románico de Cataluña, y al final nos casamos en una iglesia visigótica del siglo IX, que hay este Cristo naif, totalmente naif,
que está en el Museo de Solsona, que es Sant Quirze de Pedret. Y el románico ha estado siempre presente. Y también me ha emocionado por esto la Ribera Sacra, y me ha emocionado que dentro de Coruña haya 3 iglesias románicas en medio de las casas, ¿no? Cuando normalmente estamos acostumbrados en Cataluña a ver el románico en el campo. Pero también el románico, casualmente por casa pasó un fotógrafo que fue Premio Nacional de Fotografía en Francia, que es Jean Dieset, que hizo todos unos libros para la abadía, no me acuerdo el nombre ahora, pero son un referente del arte románico, de la fotografía de arte románico. Él vivía en Toulouse, y en Toulouse es una ciudad donde la aeronáutica es importante, y hacía todas las fotografías de todos los ensayos del Concorde. Y esto y con él lo acompañé a hacer fotografías al Manac, que es el Museo de Arte Románico, donde hay todo el arte románico que se salvó del Pirineo catalán, que para mí es lo más importante que hay en Barcelona, de ver si van a ver el románico. Hablar de románico en Galicia es fuerte, pero... ¿Qué más? Bueno... Esta es una fotografía mía, ya que hablo de fotografía, que es de una fábrica. Esta es difícil de ver luego, porque me gusta mucho los negros y adivinar que los negros existen y qué pasa dentro del negro. Para mí el negro es inquietante. Y es de una fábrica del 1910-12, modernista, que está en el Pirineo. Dicen si hay influencia de Gaudí o no, pero era del mecenas de Gaudí, de Güell, de los Güell, era una fábrica de cemento, y es un ambiente fascinante, fantástico. ¿Qué más? Ya termino. El fuego también está presente siempre en mi vida, claro, y hay esta fiesta popular en el pueblo donde nació Concepció, que son la Patum, que es un espectáculo, es patrimonio de la humanidad, etcétera, pero el ritmo del fuego es algo impresionante. Pasamos ya a imágenes de arquitectura. Este es un edificio de Sullivan, que está en Buffalo, en Estados Unidos, que es de finales del 19, creo. No sé si es a principios del 20, pero creo que es del 19. Que es todo revestido de cerámica, además, todo con relieve. Es de un barroquismo absoluto, pero al mismo tiempo de una racionalidad también absoluta. Y el museo, la Cité de l'Architecture de París, hace años, me pidió si podía hacer hacía una reproducción de edificios singulares de la historia de la arquitectura, y a mí, como era de cerámica, me propusieron hacer a escala 1:5, con todos los relieves. Cuando lo tenía todo hecho, presupuestado, el presupuesto aceptado, se puso enfermo el director, cambió el director, y el nuevo dijo que nada, que allí solo había edificios de arquitectos franceses. Incluso desecharon un edificio de Le Corbusier porque era suizo. Un problema. No lo hice. Para mí un referente importante es la ópera de Sydney, de Hudson, que también tardé años, porque yo tampoco soy muy listo, y tardé años en saber que la cubierta de Sydney era de cerámica. Hace muchos años que lo sé, pero no lo supe cuando lo debía saber. Y bueno, para mí es un referente, porque la ópera de Sydney creo que fue la primera obra
No quiero hablar de arquitectura porque no soy arquitecto, pero fue la primera obra que situó una ciudad en el mundo, ¿no? Seguramente, aparte de la Torre Eiffel, que no es de arquitectura. ¿Eh? Bueno, y si no de las primeras, es igual que sea la primera o la 20. Y la última es esta obra que visitamos en octubre pasado, que consultar con Monsieur Google, porque es algo que nos impresionó muchísimo, que es una obra que está en una isla en el centro de Japón, en Teshima, que es una cúpula de hormigón, que tiene 50 metros de diámetro, de forma irregular, como un iglú, y unos 5 metros de altura, que el arquitecto Nishizawa creó un montículo y lo utilizó de encofrado. Hicieron la cúpula encima de la tierra y por 2 agujeros que tiene, quitaron la tierra después del fraguado. Y luego hay una instalación de arte dentro, que es el pavimento es completamente casi plano, pero voluntariamente con ciertas inclinaciones, con unos pequeños capilares que de vez en cuando sale una gota de agua, que de vez en cuando esta gota de agua se junta con otra y se mueve, y el pavimento está hidrofugado de tal manera que el agua queda como si fuera una gota de mercurio. Habéis visto que las gotas de mercurio no mojan, y entonces se produce una magia absoluta. En los 2 agujeros estos que he citado hay solamente una cinta que se tambalea solamente con la brisa, con el aire. Entras allí descalzo y para mí es una sensación, es un templo zen contemporáneo. Y es una sensación impresionante. Bueno, pues todas estas cosas es lo que confluyen para hacer lo que hago o para seguir haciendo o intentar haciendo lo que hago. Muchas gracias por vuestra atención. A mí me llama la atención lo del robot que según la música que esté escuchando moldea la pieza de una forma diferente, ¿no? ¿Y qué parámetros sigue para...? Con el Grasshopper tú puedes mandar al robot unos parámetros aleatorios, pero que además los puedes condicionar en amplitud, en anchura. O sea, si la pieza tiene 15 milímetros, yo le digo que la influencia, yo no le digo porque no lo sé hacer. Alex Dubor, que es un chico de la Universidad de la IAC, que es de París, que ahora está en Sydney dando un curso de programación informática, pero lo hicimos juntos, pues le dije, para que la pieza no se agriete, de un espesor de 15 milímetros solo podemos bajar 6, por ejemplo, ¿no? Y entonces con el Grasshopper, este programa, le dices, a un impulso X de la música, al máximo impulso no puedes bajar más de 6, ¿no? Y la música no se oye. Los del taller me decían, ¿y vamos a escuchar toda la música? No. Cada pieza son 8 segundos de música, pero estirada en el tiempo para que todos tienen un hilo común. Tienen un hilo común, pero son distintas. Pero además no he querido empezar con algo como muy espectacular. Hemos hecho algo minimal, que solamente es un rayado. Yo estoy ya un poco en guerra con las escuelas de arquitectura que utilizan robots, porque estoy hasta las narices ya de que el robot hace un cordón que aplica y todo tiene esta forma así como de Michelin, del cordón que se va aplicando. Cuando esta técnica, la cerámica ibérica se usaba, pero luego se terminaba la forma correctamente. O sea, tú cogías un cagarrillo de barro, lo pegabas, pero luego afinabas la forma. Cuando hablo con alumnos digo, pues hacer el cagarrillo, pero afinar la forma, por favor, que el tamaño tiene importancia, ¿no?
Y por esto yo quise utilizar, en vez de un sistema aditivo a la cerámica, utilizar un sistema sustractivo. O sea, la forma está hecha por la extrusora y lo que hacemos es quitar material.